Comienzo en 1861. Acabo de heredar el trono de los Países Bajos. Este vídeo es puramente para entretenimiento y no infringe derechos de autor ni leyes. Los derechos de la novela y la imagen son del autor original, no reclamamos propiedad. ¿No te gusta esperar y quieres escuchar este fanfic completo ahora? Suscríbete a nuestro Patreon, donde encontrarás los mejores fanfics. Capítulo 801. La Alianza Sudamericana se mueve hacia el oeste. El primer ministro español, Praxades, se reunió con Guillermo IV y prometió fortalecer la cooperación en seguridad con los Países Bajos. La Vanguardia. Este periódico del sur de Europa abrió su artículo con este atrevido titular. El 8 de agosto de 1880, el primer ministro liberal español, Praxades Mateo Sagasta, que estaba de visita en los Países Bajos y Australia, se reunió con Guillermo IV de los Países Bajos. Tras las conversaciones, ambas partes emitieron un comunicado en el que afirmaron que impulsarán la cooperación entre España y la Alianza Sudamericana a una nueva etapa y expresaron su preocupación por el fortalecimiento de las fuerzas japonesas en el lejano oriente y de Estados Unidos y Gran Bretaña en el Pacífico. Praxades viajó a la residencia real en Sydney en la noche del 8 de agosto de 1880 y se reunió con Guillermo IV, donde discutieron un posible conflicto en el Pacífico y llegaron a un consenso sobre los acontecimientos en las Américas. España y los Países Bajos mantendrán la coherencia en cuestiones como Sudamérica y el Pacífico y se opondrán a las amenazas que plantean Gran Bretaña y Francia al reino de Siam en el sudeste asiático. Una vez que las dos fuerzas se enfrentan y tratan de cambiar el status quo actual en la península del sudeste asiático, los dos países promoverán conjuntamente una región del Pacífico y de las Américas libre y abierta. Tras las conversaciones, ambas partes emitieron una declaración conjunta diciendo que España y los Países Bajos impulsarán la cooperación hacia una nueva etapa, expresando preocupación por el creciente poder militar de Gran Bretaña en las regiones del Pacífico y el Océano Índico. El presidente del gobierno español, Praxades y Guillermo IV también celebraron una rueda de prensa conjunta. El primer ministro español, Praxades, dijo que España estudiará participar en la reunión del Consejo más países socios de la UNASUR. España y UNASUR decidieron construir la cooperación en materia de seguridad. Por supuesto, en Asia, España cooperará plenamente con los Países Bajos y mantendrá el compromiso de ambos países con la defensa conjunta. Al día siguiente, el primer ministro español, Praxades, también inspeccionó la flota del Este, con sede en el puerto de Sydney, Países Bajos, y realizó una gira por el puerto de Sydney y en el extranjero en el acorazado holandés New South Wales. En la cena de la noche, expresó su agradecimiento a los capitalistas de la ciudad de Sydney por su apoyo al proyecto de inversión de España en Filipinas. Además de reunirse con Guillermo IV, Praxades también se reunió con el primer ministro holandés Linden y el ministro de Asuntos Exteriores holandés, Joseph Beit. Esta fue la primera vez que un primer ministro español visitó el lejano oriente holandés en 3 años. Vanguardia española. El primer ministro español visitó el lejano oriente holandés, y la tendencia de que las potencias europeas se vuelven cada vez más poderosas en el lejano oriente es cada vez más evidente. En este informe, el primer ministro comenzó a enumerar la superficie terrestre que el imperio ruso había expandido hacia el este desde el norte del continente euroasiático hacía varias décadas. También está la expansión marítima de España, Países Bajos, Portugal y otros países a partir del siglo XVII. Por último, se habla de que Gran Bretaña ha heredado el legado de España, los Países Bajos y otros países del lejano oriente, y los ha superado, y ahora incluso se ha apoderado de la India. En los últimos 20 años, los Países Bajos han migrado hacia el lejano oriente, trasladando incluso allí su capital, convirtiéndose en un auténtico país del lejano oriente. Gran Bretaña también aceleró su expansión en la India y el sudeste asiático, y Francia nunca detuvo su expansión en el este del sudeste asiático. Ahora que el primer ministro español, Praxades, ha visitado el lejano oriente holandés y que España también está acelerando el ritmo de fortalecimiento de la cooperación militar con los Países Bajos, la tendencia de Asia-pacificación de Europa se está haciendo cada vez más evidente. ¿Cuáles son sus observaciones sobre esto? El informe también citó los comentarios y análisis de Misde, experto en el proyecto del Imperio Británico del Centro Holandés de Estudios Estratégicos e Internacionales, para explicar el misterio. Es evidente que el viaje de Praxades al lejano oriente neerlandés busca acercarse a los Países Bajos y realizar mayores inversiones militares y económicas en Asia. Esto se hace en el contexto de la oposición de Gran Bretaña y Francia contra los Países Bajos. Es evidente la determinación de España para hacerlo en esta ocasión. Al mismo tiempo, también es evidente la estrecha relación que se ha consolidado entre los Países Bajos y España. En cuanto a operaciones militares, no hay muchas operaciones conjuntas entre España y los Países Bajos, ni entre España y la Alianza Nórdica ni con la Alianza Sudamericana, donde se ubican los Países Bajos. Pero no cabe duda de que España está reforzando su alianza integral con los Países Bajos y pretende crear una versión oriental de la Alianza Nórdica. Ahora el desplazamiento hacia el este de la Alianza Nórdica es la primera etapa de acción.
En otras palabras, la guerra del Lejano Oriente aún no ha logrado el objetivo de establecer una alianza del Lejano Oriente. Actualmente, los Países Bajos y España aún no han llegado a un acuerdo oficial sobre el establecimiento de la Unión Sudamericana, pero en la conferencia de prensa conjunta de ayer, Praxades también manifestó su participación activa en el Consejo de la Unión Sudamericana. El Consejo de la Unión Sudamericana es una institución política establecida de conformidad con el artículo 10 de la Unión Sudamericana. Es decir, dentro del marco de la Unión Sudamericana, cuenta con un comité militar, responsable principal de los asuntos políticos de los Estados miembros de la Unión Sudamericana, y una oficina de enlace internacional, responsable principal de los asuntos diplomáticos de los Estados miembros de la Unión Sudamericana. La participación de España en el Consejo de la Unión Sudamericana es un paso clave en su relación de cuasi alianza con la Unión Sudamericana. El aliado de los Países Bajos en el Lejano Oriente, el rey Chulalongkorn del Reino de Siam, ya había expresado su intención de establecer una oficina permanente en el Consejo de la Unión Sudamericana antes que España. En otras palabras, ambos países están avanzando activamente hacia la Unión Sudamericana. Esta situación ha sentado una base muy importante para la creación de una versión de la Unión Sudamericana en el Lejano Oriente en el futuro. Pero actualmente no existe una entidad que represente la versión del Lejano Oriente de la Alianza Sudamericana. Simplemente, esta se ha desplazado hacia el oeste. A juzgar por la conferencia de prensa conjunta en Sydney ayer y la información difundida por Praxades y Su Majestad Guillermo IV, esta opinión se confirma. La expansión hacia el oeste de la Alianza Sudamericana consiste en absorber en el círculo de la Alianza a un gran número de países inactivos, así como a países pequeños y medianos de las zonas circundantes, para uso de los Países Bajos o para beneficio mutuo. Esto ya es un hecho. Sin embargo, fue fácil para la Alianza Sudamericana expandirse hacia el oeste para absorber el reino de Siam, pero en realidad fue difícil absorber la dinastía Qing y el reino de Goryeo. Por lo tanto, los Países Bajos comenzaron primero con España, que tenía Filipinas como colonia, y comenzaron con una provincia autónoma. Fue un proceso lento. Finalmente, el experto agregó que la Alianza Sudamericana fortalecerá su penetración militar profunda en el Lejano Oriente. Esto incluye dos significados. Uno de ellos es fortalecer los intercambios políticos, diplomáticos y militares entre la Alianza Sudamericana y el Reino de Siam y España. El otro significado es fortalecer la cooperación desde el nivel militar, incluyendo tierra y mar. Praxades incluso dijo con franqueza que España quiere elevar el nivel de cooperación con la Alianza Sudamericana a una nueva etapa. En el futuro, la Alianza Sudamericana puede participar activamente en la cooperación entre el Reino de Siam y España en proyectos militares, incluidos proyectos militares como el envío de tropas de España al Lejano Oriente y la resistencia del Reino de Siam a la invasión de Gran Bretaña y Francia, incluidos intercambios de personal militar y entrenamiento, ejercicios militares conjuntos, etc., pero puede llevar algún tiempo lograr resultados militares reales, como la participación directa en la guerra. Capítulo 802 Japón, Tokio, Palacio Fushimi. Palacio Fushimi, Tokio, Japón. Emperador Meiji. Creo que todos han visto claramente los recientes cambios en la situación internacional. La hegemonía marítima británica ha comenzado a desvanecerse. El poder de Francia se ha reducido a la mitad debido a la división norte-sur. Parece que debemos modificar nuestro plan anterior. Primer ministro Saigo Takamori. Su Majestad tiene razón. Nadie imaginó jamás que los Países Bajos serían tan fuertes. Europa está muy lejos de nuestro Lejano Oriente. Ahora, el imperio alemán está claramente sentado en la montaña, observando la lucha entre tigres. Lo mismo ocurre con el imperio austrohúngaro. Gran Bretaña y Francia siempre han tenido un poder limitado en el Lejano Oriente, y aún es difícil imponerse a los Países Bajos. Ahora, los Países Bajos cuentan con el Reino de Siam y el apoyo de la Alianza Sudamericana, y su poder es enorme. España está claramente del lado de los Países Bajos y no teme a Gran Bretaña. Parece que nos equivocamos al inclinarnos por Gran Bretaña. El ministro de Asuntos Exteriores, Taikubo Toshimichi, aprovechó la situación y dijo con desdén: Japón y Países Bajos siempre han tenido relaciones amistosas. Ahora, debido a la anterior política pro-británica del primer ministro, los Países Bajos deben tener una barrera contra nuestro país. Incluso si hacemos gestos amistosos hacia Países Bajos, puede que no los aprecien. El presidente de la Cámara de Representantes, Kido Takayoshi, ejerció de pacificador y dijo: ustedes dos sirven a Su Majestad y a Japón. Ya sean los Países Bajos o el Reino Unido, son países con los que debemos establecer amistad. Tras más de 10 años de políticas reformistas, nuestro país se ha unido a los países en rápido desarrollo. Con la ayuda del poder y la tecnología de Gran Bretaña y los Países Bajos, nos acompañarán, lo cual es el objetivo final. Así que, volviendo al punto de partida, quizás debamos resolver el problema de mejorar la actitud de los Países Bajos hacia nosotros. Saigo Takamori dudó, preocupado. Ahora la relación entre los Países Bajos y Estados Unidos se ha roto. Estados Unidos ofendió a los Países Bajos porque nos apoyó abiertamente.
Ahora bien, si enviamos una señal ambigua a los Países Bajos, ¿nos culpará Estados Unidos? Estados Unidos es la fuente de muchas tecnologías para nuestro país. Kido Takayoshi lo empresarial. Ahora el presidente Stephen de Estados Unidos prácticamente no tiene voz ante los holandeses. Estos últimos son extremadamente poderosos en Estados Unidos, y su capital incluso ocupa un tercio del territorio estadounidense. Los dos países casi se distanciaron hace tiempo, e incluso corrieron rumores de que la capital holandesa estaba saliendo a raudales de Estados Unidos y se dirigía a México y países sudamericanos, lo que provocó pánico en Estados Unidos. Los países estadounidenses incluso mostraron su afán de expansión, como si quisieran absorber el capital estadounidense. Es más, hay muchos funcionarios holandeses en el Partido Demócrata, y lo mismo ocurre con el Partido Republicano. Debido a que nuestra Cámara de Representantes tiene conexiones con sus congresistas, suponemos que alguien en el Congreso estadounidense planea iniciar un proceso de destitución contra Stephen Thompson. La política interna de Estados Unidos está sumida en el caos. Por lo tanto, nuestra estrategia solo puede contribuir, como mucho, a promover el derrocamiento de Estados Unidos, pero no provocará una polémica diplomática. Saigo Takamori. Pero si el juicio político prospera, el presidente Stephen dimite y otro miembro del Partido Demócrata asumen la presidencia, me preocupa que tomen represalias contra nosotros. Al escuchar esto, Taikubo Toshimichi y Kido Takayoshi no se atrevieron a continuar con el tema. Después de todo, esto realmente podría suceder. Todos ellos son veteranos que han estudiado la política occidental durante muchos años. Los tres y el emperador Meiji son las 4 personas más importantes de la restauración Meiji. Por eso tengo muy claro cuáles son los chakras de la ciencia política occidental. Es común que vayas de un lado a otro, y me abofetees y yo te golpee de vuelta. Estados Unidos se siente humillado, por lo que Japón necesita estar preparado. El emperador Meiji dijo entonces: dado que el señor Kido Takayoshi tiene contacto con congresistas estadounidenses, le corresponderá a usted resolver las consecuencias del lado estadounidense. La cara de Kido Takayoshi se volvió amarga cuando escuchó esto, pero aún así respondió con respeto. El emperador Meiji le dijo a Saigo Takamori: serás responsable de gestionar el lado británico. Después de todo, Japón se ha convertido en su excusa para interferir en Asia Oriental. Esta excusa también es nuestra confianza y nuestra base para luchar contra la dinastía Qing. No podemos permitirnos perderla. Saigo Takamori no se atrevió a decir que no, así que aceptó. Cuando Amekubo Toshimichi vio la mirada del emperador Meiji fija en él, sonriendo con amargura y dijo solemnemente: Majestad, iré a los Países Bajos. Estoy dispuesto a servir como enviado a Melbourne para aliviar la tensión entre nosotros y los Países Bajos. El emperador Meiji meneó la cabeza y dijo con firmeza: no para facilitar las relaciones, sino para fortalecerlas. Tras esta contienda, nos decepciona un poco que Gran Bretaña sea fuerte por fuera pero débil por dentro. Todos han subestimado la tenacidad de los Países Bajos y la cadena de intereses que la sustentan. Deberían haber visto que ni siquiera el Imperio Alemán, siempre conocido como el segundo país más poderoso de Europa, parece tener la capacidad de movilizar a sus aliados hacia los Países Bajos. Emperador Meiji. Entonces, crearse semejante enemigo, ¿no es buscarse problemas? Nuestras reformas originales se basaron en que Japón contaba con buenos aliados occidentales. Ahora bien, entre los países occidentales, aunque el número de aliados holandeses no es el mayor, sí es bastante elevado. Nuestra relación con ellos es tensa, y podríamos vernos obligados a tomar partido en Occidente, lo cual no favorece nuestra política reformista. Así pues, Su Excelencia Taikubo Toshimichi, deshágase de los Países Bajos. Debemos derrocarlos. Poco después, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Japón anunció, el 13 de agosto de 1880, que Taikubo Toshimichi, su principal funcionario, había aceptado la invitación del ministro neerlandés y comenzaría una visita a los Países Bajos el 15 de agosto. En cuanto se supo la noticia, Gran Bretaña y Francia, y Estados Unidos también, se enfurecieron y emitieron una airada declaración de rendición de cuentas a Japón. Sin embargo, la dinastía Qing y Goryeo fueron tomados por sorpresa, pero ambos confirmaron con cautela con los jefes de las embajadas holandesas en los dos países y observaron la actitud de los Países Bajos. En resumen, países de todo el mundo han caído en el caos. Al mismo tiempo, el ministro del Ministerio de Asuntos Exteriores japonés publicó sus propios artículos en los principales periódicos holandeses, explicando la relación histórica entre Japón y los Países Bajos. El último régimen feudal en la historia japonesa fue el shogunato Edo, que coincidió aproximadamente con la dinastía Qing. Al igual que los estados feudales tradicionales de la dinastía Qing y Goryeo, Japón en ese momento también adoptó una política de aislamiento para evitar el impacto del mundo exterior. Desde la emisión de la primera orden de aislamiento en 1633 hasta el cierre del país por la flota liderada por Perry en 1854, Japón estuvo cerrado al mundo exterior durante más de 200 años. Por supuesto, las relaciones comerciales de Japón con países extranjeros no se interrumpieron por completo.
Se llevaron a cabo con ciertos países, incluido el comercio marítimo con los holandeses en Dejima, Nagasaki, y se permitió el comercio en Nagasaki durante la dinastía Ming y principios de la dinastía Qing. Además, Tsushima, Goryeo, Satsuma, Ryukyu y Matsumae mantenían relaciones comerciales con Ezo, los nativos de Hokkaido. Entre ellos, la dinastía Ming, la dinastía Qing, Goryeo, Ryukyu y todos comprenden a Ezo. Son vecinos de Japón. Llevamos miles de años en contacto y nos conocemos bien. Claro que no es necesario bloquear completamente el país. Pero hay una excepción: los Países Bajos. ¿Por qué el shogunato japonés les dio un respiro a los Países Bajos cuando había tantos países occidentales? Capítulo 803 Príncipe heredero de los Países Bajos. Cualquiera que conozca un poco sobre Japón conocerá la importante posición de los Países Bajos en la historia japonesa. Los Países Bajos fueron la fuente más importante para la introducción temprana de la cultura occidental en Japón, la cual personalizaba un papel fundamental en su desarrollo. Guillermo IV y su hijo mayor, Alberto, llegaron a Sídney para una visita. Además de asistir a un discurso en la Escuela de Finanzas y Economía de la Universidad de Sídney, también llevó a Albert, de 15 años, a visitar el desarrollo de varias industrias en Sídney. La industria textil, la metalurgia, la industria pesada, las máquinas herramientas, así como los ya florecientes electrodomésticos de iluminación, radios, grabadoras, etc., han ampliado su producción en Sídney. Sídney en su conjunto se ha convertido en la mayor base fabricante de los Países Bajos y, actualmente, en la mayor industria del mundo. Si Sídney se atreve a decir que es el segundo mayor sitio de fabricación de productos electrónicos del mundo, entonces ningún otro lugar se atreve a decir que es el primero. Incluso Londres, Nueva York y Berlín no son aceptables. La visita de ambos a Sídney puede considerarse una muestra de apoyo de la familia real holandesa al grupo del lejano oriente holandés. También es una clara actitud de apoyo a las industrias avanzadas de los Países Bajos. Después de que ambos terminaron su desayuno, el príncipe Alberto comenzó a preguntarle sobre su opinión sobre la visita del ministro de Asuntos Exteriores japonés, Toshimitsu Yasuhiro, a los Países Bajos. Guillermo IV dio la respuesta anterior. Le preguntó a Albert: ¿entiendes el origen de la relación entre los Países Bajos y Japón? Inesperadamente, el príncipe Alberto hizo su tarea lentamente. El príncipe Alberto dijo: los molinos de viento y los tulipanes holandeses en Japón se utilizan para conmemorar la llegada del primer barco mercante holandés, el de Liefde, a Japón en 1600. La especial relación entre los Países Bajos y Japón se debe, de hecho, a la singularidad de los propios Países Bajos. En aquella época, se les conoció como el cochero del mar, y el comercio exterior estaba muy desarrollado, lo que fortaleció enorme el país. Por ello, los Países Bajos son un país donde el mercantilismo está muy extendido. Ante la imagen de los países extranjeros, los holandeses tratan con ellos simplemente para obtener beneficios comerciales. ¿Y cuál fue la razón directa del aislamiento de Japón? Fue el catolicismo. En sus inicios, debido a la intervención de las fuerzas occidentales, muchos católicos aparecieron en el suroeste de Japón. Japón se encontraba sumido en el caos durante el período de los reinos combatientes y no tuvo tiempo de lidiar con él, pero una vez unificado, el shogunato feudal naturalmente consideraría herejía las religiones que amenazaban su autoridad y aumentaban la fuerza centrífuga de la región suroeste. Así que, poco después del establecimiento del shogunato Edo, se promulgó una prohibición de la religión y se reprimió a los cristianos a gran escala. Sin embargo, aunque los holandeses somos un país occidental, no tenemos ningún interés en difundir la religión y solo queremos hacer negocios. Lo que entusiasma a los holandeses es el protestantismo, que presenta un alto grado de secularización. Apoyándose en las conexiones tempranas, los Países Bajos adoptaron diversos medios para mejorar activa y eficazmente la relación con el shogunato, y obtuvieron su indulgencia. En 1637, los católicos del suroeste de Japón no lo soportaron y lanzaron un levantamiento a gran escala, la famosa rebelión de Shimabara. El príncipe Alberto declaró: los holandeses aprovechamos de inmediato la oportunidad para enviar la armada y ayudamos al ejército del shogunato de aquel momento a bombardear la celosía católica durante 14 días. Estas medidas hicieron que los Países Bajos se ganaran el favor del shogunato. Como resultado, el shogunato finalmente bajó la guardia ante su viejo amigo, los Países Bajos. Entonces llegaron los buenos resultados. Los españoles y los portugueses, países católicos, no estaban interesados, pero sí les tenían aversión a los holandeses. Además, aseguraron repetidamente que solo querían comerciar con Japón y no tenían intenciones misioneras. Sí, los Países Bajos se beneficiarían mucho del comercio, pero Japón también. El príncipe Alberto afirmó y añadió: así pues, en los intercambios con los Países Bajos, Japón ha aprendido mucho de nosotros. En sus inicios, Japón denominaba estudios holandeses a la cultura y la ciencia occidentales. En los siglos XVII y XVIII, se podía decir que los Países Bajos eran uno de los países más prósperos económica y tecnológicamente avanzados de Europa en aquel momento.
Los japoneses compraron y tradujeron numerosos libros de ciencia de los Países Bajos, adquirieron tesoros y artesanías occidentales, y miles de publicaciones sobre estudios holandeses se publicaron y circularon entre los japoneses. Aunque Japón está cerrado al mundo exterior, es diferente de la dinastía Qing. Si bien Japón se cierra al mundo exterior para mantener el régimen feudal, no es arrogante en cuanto a su cultura y aún concede gran importancia a la absorción de la cultura extranjera. Guillermo IV suspira. Sí, este es un país acostumbrado al robo. Japón lleva robando tecnologías avanzadas de países vecinos desde la dinastía Tang en el lejano oriente. Tras siglos, han aprendido casi todo y han comenzado a convertir los desechos en tesoros, convirtiendo la apertura forzada del país por parte de Occidente en una oportunidad para absorber la cultura y la tecnología avanzadas extranjeras. Se puede decir que aprovecharán la oportunidad. El príncipe heredero Alberto cumplirá pronto 16 años, así que dijo como un adulto. En 1720, el shogun Tokugawa Yoshimune relajó las restricciones a la introducción de libros extranjeros y permitió la introducción de libros extranjeros y su traducción al japonés. En 1878, Morishima Nakayoshi publicó charlas varias de Redair, que reconocían muchos conocimientos de los Países Bajos, incluyendo algunas novedades, como microscopios, globos, etc. Trataban sobre hospitales occidentales y algunos conocimientos sobre enfermedades. Enumeraban técnicas de pintura e impresión en cobre. Describían la fabricación de generadores y grandes barcos, y se relacionaban con conocimientos geográficos recientes, etc. En 1798, Tadao Shizuki, traductor holandés de octava generación procedente de Nagasaki, tradujo la versión latina del clásico de la física, el nuevo libro del calendario, tras completar el primer análisis sistemático de la gramática holandesa. Introdujo la mecánica de Newton en detalle y causó sensación en Japón. El primer libro sobre electricidad de Japón, escrito en 1811 por Sokichi Hashimoto, recogía numerosos conocimientos sobre electricidad, como la ubicación de las unidades generadoras de energía, la conductividad humana y los experimentos de Franklin con los rayos en 1750. Entre 1804 y 1829, el shogunato y Terakoya abrieron escuelas en todo Japón para difundir aún más el nuevo conocimiento occidental. Ya los enviados y científicos holandeses se les permitió un acceso más fácil a las comunidades japonesas. Desde entonces, la ciudad japonesa de Sakura celebra cada año el Festival del Tulipán de Sakura, con comerciantes que rodean un hermoso y colorido mar de tulipanes alrededor de un auténtico molino de viento holandés, construido para conmemorar los más de 200 años de amistad histórica entre Japón y los Países Bajos, que comenzó en 1600. El príncipe Alberto finalmente exclamó: estas medidas ilustradas demuestran que, aunque Japón está cerrado al mundo exterior, no está completamente desconectado del progreso científico y tecnológico occidental del siglo XVIII y la primera mitad del siglo XIX. Después del derrocamiento del shogunato en 1854, aunque los Países Bajos fueron reprimidos por la nueva forma política de Japón encabezada por el emperador Komei, 1846-1867, y el emperador Meiji, 1867, desconfiaban de los Países Bajos e incluso recurrieron a Gran Bretaña, pero no se atrevieron a atacar por completo a los holandeses en el país. La difusión cultural de los Países Bajos permitió a Japón establecer una base científica preliminar, que también fue la razón principal del rápido desarrollo y progreso de Japón después de la restauración Meiji. Probaron la dulzura. Por lo tanto, la fortaleza y la capacidad tecnológica actual de los Países Bajos son las razones por las que Japón tuvo que rendirse esta vez. Guillermo IV miró a su hijo mayor con una sonrisa y lamentó que 15 años hubieran pasado en un abrir y cerrar de ojos, y que el niño hubiera crecido así. Tenía un plan en mente y luego dijo: como conoces Japón tan bien, cuando llegue el momento, el enviado diplomático japonés vendrá y lo recibirás en mi nombre. El príncipe heredero Alberto preguntó vacilante: ¿no es un poco grosero? ¿Qué opinas? Guillermo IV: es bueno ser humilde, pero no demasiado. Eres el príncipe heredero de los Países Bajos. ¿Qué tiene de grosero recibir a un enviado del emperador? Hijo, de vez en cuando, demuestra tu orgullo por ser el príncipe heredero de los Países Bajos. Entonces descubrirás que muchas cosas se pueden manejar de diferentes maneras y con distintos resultados según los distintos puntos de vista. Capítulo 804. La ambición de Alemania y Austria-Hungría en el lejano oriente. Como el acuerdo militar entre España y los Países Bajos provocará un efecto de ventana rota, la cooperación entre Guillermo IV y Práxedes definitivamente impactará el patrón mundial. Bismarck visitó Viena, el Imperio Austrohúngaro, y se reunió con el emperador austrohúngaro Francisco José I, y fue directo al grano. Francisco José I ascendió y dijo con seriedad: con la intensificación del juego anglo-holandés y la posibilidad de división, algunos aliados británicos, incluidos Japón y Francia, comenzaron a intentar actuar como centros y asumir el papel de la cadena de poder. Bismarck. Sí, Guillermo IV firmó un acuerdo de defensa con el primer ministro español, Práxedes, de visita en Sídney.
Esto ha roto, en cierta medida, el patrón del Lejano Oriente, al igual que la alianza entre Gran Bretaña y Francia en esa región. Creo que los Países Bajos llevan mucho tiempo resentidos por esto. España está del lado de los Países Bajos y lleva mucho tiempo planificándolo. Francisco José I. La clara contención por parte de Gran Bretaña del ascenso de los Países Bajos ha determinado que la situación en el Lejano Oriente se centra en el juego estratégico binario anglo-holandés. Sin embargo, el espacio de ascenso estratégico generado por el juego anglo-holandés ha brindado oportunidades a otras grandes potencias como Estados Unidos, Japón, Italia, España e incluso la decadente dinastía Qing, así como a Estados Unidos y la dividida Francia. Lo mismo ocurre con el Imperio ruso y el Imperio austrohúngaro. Bismarck, naturalmente, no lo negaría. De hecho, este era también el propósito de su visita de Viena. Al ver esto, Francisco José I se burló en su corazón. Bismarck era un tipo al que le gustaba planificar antes de actuar. Como estrella en ascenso, el Imperio alemán naturalmente no permitiría que las zonas de los actuales países estables de Europa permanecieran inalteradas. Sin embargo, el Imperio alemán no sería, naturalmente, el primero en actuar y también pondría sus miras en lugares fuera de Europa. Sin embargo, a pesar de ello, el Imperio alemán, España, Italia y otros países siguen buscando oportunidades en el Lejano Oriente, con la esperanza de seguir el ejemplo de Gran Bretaña y Francia para fortalecer su presencia militar en el Lejano Oriente. Además, aunque Alemania ocultó bien sus intenciones, la información de inteligencia de Austria-Hungría mostró que Alemania se había estado acercando a Japón recientemente, por ejemplo utilizando a la dinastía Qing para amenazar a Japón y apoyar la entrada de productos alemanes al mercado japonés. Al mismo tiempo, acordaron permitir que los buques de guerra alemanes atracaran en puertos japoneses para ampliar la presencia de Alemania allí. Al mismo tiempo, Bismarck, que era astuto, también implementó la misma estrategia en la dinastía Qing. Se puede decir que tiene lo mejor de ambos mundos. Como declaró públicamente el embajador japonés en Alemania. En Japón, Alemania es uno de los pocos socios confiables del mundo. La coordinación y la cooperación con Alemania son muy importantes para el Imperio ruso y la dinastía Qing. Para Austria-Hungría, Japón y Francia dan importancia a ser considerados como países vinculados con Gran Bretaña, y es más fácil cooperar con Alemania que evitar la cooperación con Gran Bretaña. Al mismo tiempo, Austria-Hungría enfatiza estratégicamente una postura autónoma y autosuficiente similar a la del Imperio alemán, que mostrará su propio estatus, una diferencia del Japón y Francia actuales, que depende del apoyo de Londres. Pensando en esto, Francisco José I dijo: el acuerdo militar entre España y los Países Bajos provocará un grave efecto de ventana rota, uniendo a Gran Bretaña y Francia. Japón no parece dispuesto a ofender a los Países Bajos de una vez por todas, por lo que envió a su ministro de Asuntos Exteriores a Melbourne para intentar explicar su postura y facilitar las relaciones con los Países Bajos. Es evidente que Japón es un país blando y temeroso de las cosas duras. Miró a Bismarck y dijo: la posición de Austria-Hungría aún es incierta, pero Alemania se pregunta qué hacer a continuación. Lo que quiso decir fue: primero escucharé su plan alemán y luego Austria-Hungría verá si sigue el mismo ejemplo. Bismarck miró al emperador austrohúngaro con indiferencia, con un sentimiento de desdén creciendo en su corazón, pero sonriente, y dijo: nuestra opinión es que Alemania, Austria-Hungría y otros extraterritoriales han seguido el ejemplo, y hemos permitido que otros países pequeños y medianos elijan una tercera vía entre Gran Bretaña y los Países Bajos. Bismarck miró fijamente a José I y dijo: desde la perspectiva de la construcción activa y la aceptación pasiva, es una solución beneficiosa para todos, además de Gran Bretaña y los Países Bajos. Los países pequeños y medianos pueden participar libremente en el diálogo y la cooperación estratégica sin que Gran Bretaña y los Países Bajos tengan que elegir un bando. Para los Países Bajos, por un lado, es necesario considerar cómo evitar la contención y la represión estratégicas por parte de Gran Bretaña y, por otro, cómo romper la presión sobre las esferas de influencia que genera la cooperación estratégica entre otras grandes potencias. Mientras Bismarck analizaba en detalle, Francisco José I sintió un latido en su corazón. El hombre que tenía delante y que hablaba con tanta elocuencia era el protagonista que hace más de 10 años derrotó a Austria-Hungría y la expulsó de la Confederación Alemana. Lógicamente debería odiar su talento, pero por alguna razón, en su corazón sentía envidia. Sí, envidiaba a Guillermo I por tener tal talento. Bismarck no entendía lo que José I pensaba, así que continuó: además, la firma del acuerdo de protección militar entre Países Bajos y España tuvo más efectos colaterales. Uno de ellos es que la clara contención británica del ascenso de Países Bajos ha determinado que la situación en el Lejano Oriente, incluyendo América, se centra en la estrategia dual anglo-holandesa. Sin embargo, el juego anglo-holandés, como se mencionó anteriormente, brindará a otros países, incluidos los nuestros, una oportunidad excepcional.
Otros países no optarán por alinearse completamente con el bando británico o holandés, sino por alentar acciones británicas, como la que Francia está haciendo ahora, y al mismo tiempo utilizarán el lago de hielo británico o sus aliados para unirse y acelerar el establecimiento de la zona media. Por lo tanto, el futuro patrón del lejano Oriente y América se caracterizará principalmente por el juego dual anglo-holandés. Al mismo tiempo, la participación de países secundarios circundantes como Japón, Estados Unidos y Francia en los asuntos del lejano Oriente y América seguirá aumentando, y Países Bajos se enfrentará a la doble presión de la contención y equilibrar la presión al mismo tiempo. José I. Lo que el primer ministro quiere decir es que nuestros dos países pueden aprovechar esta oportunidad para infiltrarse en los campos de Japón, Francia y Estados Unidos, y luego cortar la carne de Gran Bretaña y los Países Bajos. Bismarck asintió y dijo: las grandes potencias, además de Gran Bretaña y los Países Bajos, forman una tercera fuerza. Gran Bretaña es grande y poderosa, así que si formamos una tercera fuerza, ejercerá cierto efecto de presión sobre los Países Bajos, que son más pequeños. Mundo, con el que ni siquiera el imperio del río Sand se puede comparar. Desafortunadamente, después de que los Países Bajos reclamaron el continente australiano y Nueva Zelanda, Gran Bretaña perdió un tercio de sus colonias, quedando solo la península índica y Canadá. En cuanto a esas extensas áreas en África, los Países Bajos también tienen colonias de tamaño similar. Esto también llevó a que los Países Bajos se adueñaran de Mozambique, Tanzania, Zambia, Congo, Kenia y otros queridos territorios africanos. Junto con la península de Alaska y las Indias Orientales holandesas, superó a la dinastía Qing y se convirtió en el tercer país más grande del mundo en términos de superficie. Cultivó un tigre que era una amenaza para él. Gran Bretaña depende de sí misma en el lejano Oriente, mientras que las alianzas de los Países Bajos en el lejano Oriente y en Estados Unidos están conectadas a través de un modelo radial. A medida que se intensifican los vínculos anglo-holandeses y la confrontación resultante entre ambas partes, algunos aliados anglo-holandeses, incluidos Alemania, Austria-Hungría, España, Japón, Francia y Estados Unidos, comienzan a intentar actuar como centros y asumir el papel de centro de poder, tratando de cambiar sus actuales roles secundarios o subordinados. Capítulo 805. ¿Berlín tiene la vista puesta en Kalimantan? Ajeno a la alianza nórdica. Es una clara señal de que España se libera de las restricciones impuestas por países poderosos como Gran Bretaña, Francia y Alemania en Europa y avanza hacia el lejano Oriente. Para ambos países, el acuerdo significa que han entrado en la fase sustancial de autonomía estratégica militar y cobertura estratégica frente a Gran Bretaña. Bismarck, siempre conocido como el primer ministro de sangre fría del Imperio alemán, no pudo evitar pintar con entusiasmo un panorama general para el emperador austrohúngaro José I. Si bien Alemania, Austria-Hungría, Japón, Francia, Estados Unidos y otras grandes potencias apoyan a Gran Bretaña y los Países Bajos, cada una tiene sus propios intereses. La Alianza Sudamericana de los Países Bajos inevitablemente responderá a cualquier acción agresiva de Gran Bretaña o impedirá que los Estados Unidos de hoy se conviertan en la Gran Bretaña del mañana. Gran Bretaña también formará camarillas para lidiar con la alianza formada por los Países Bajos, por lo que nuestros países vecinos se convertirán inevitablemente en blanco de la competencia entre los Países Bajos y Gran Bretaña en el futuro. Entonces, cada uno de nuestros países podrá utilizar esto para lograr sus objetivos. Para los Países Bajos, si bien la cooperación con terceros países no favorece su liderazgo en diversas organizaciones, puede resolver el dilema de elegir aliados o bandos y evitar que aliados o socios se unan al bando británico. En cuanto a Gran Bretaña, la expansión del círculo de aliados de los Países Bajos la perjudica aún más. Por lo tanto, apoyar a nuestros otros países compensará ligeramente la expansión del círculo de aliados de los Países Bajos. Al mismo tiempo, al alentarnos, la red de aliados de los Países Bajos puede dividirse, lo cual es muy beneficioso para Gran Bretaña. Mirando a Bismarck hablar lentamente, las palabras que salían de su boca eran vigorosas y poderosas. Él era realmente digno de ser el primer ministro que utilizó el ataque a Schleswig-Holstein para avergonzar a Austria, que él gobernaba. Calculó con demasiada claridad. Francisco José I. Me pregunto qué pretender conseguir el imperio alemán en el lejano Oriente. ¿Y qué beneficios puede obtener el imperio austrohúngaro? Bismarck comprendió que si el imperio alemán quería obtener enormes beneficios en el lejano Oriente, sería difícil hacerlo solo. Después de todo, el imperio alemán tenía una pequeña presencia en el lejano Oriente, e incluso su despliegue naval era mucho menor que el de potencias marítimas como Gran Bretaña, los Países Bajos, Francia y España. Incluso Dinamarca, Portugal, Italia, Austria-Hungría, etc. no eran muy diferentes. Por lo tanto, incorporar a Austria-Hungría sería la mejor opción para el imperio alemán, cuya armada estaba actualmente débil. Este fue también el objetivo de su visita de Viena en esta ocasión. Al principio España era mejor, pero ahora ha formado una alianza con los Países Bajos, algo que hace que Bismarck se sienta arrepentido. Dinamarca también es buena, pero la guerra de invasión de ese año hizo que Dinamarca desconfiara de Alemania.
Austria-Hungría era un país aún más aislado que Alemania y tenía una flota mediterránea que podía complementar la flota atlántica y la flota mediterránea del Imperio Alemán, formando una flota que siempre tuvo presencia en Europa y aumentando ampliadamente la imagen del Imperio Alemán. Además, Francisco José I era un hombre ambicioso, y tanto Bismarck como el emperador alemán Guillermo I creían que este viaje a Viena tenía grandes posibilidades de éxito. De hecho, las condiciones todavía lo determinan todo. Bismarck pensó en esto y se sintió aliviado. Tomó la taza de té y tomó un sorbo. Tras dejarlo, sonriendo levemente y dijo: he oído que Su Majestad la Reina está muy apurada últimamente en Londres. Cuando la gente tiene prisa por algo, olvida la importancia de las cosas a las que normalmente presta más atención. Estoy de acuerdo con esta opinión. Miró a José I, que permanecía indiferente. Era obvio que estaba dispuesto a verte jugando bromas. Bismarck sonriendo amargamente en su corazón y dijo con media verdad: si el Imperio Austrohúngaro está de acuerdo, creo que Gran Bretaña sabrá cómo renunciar a algunas cosas. El rostro de Francisco José I cambió drásticamente. No vas a ponerte del lado de Gran Bretaña, ¿verdad? Bismarck negó con la cabeza. Claro que no. Aterrizamos a gran altitud en el lejano oriente. Donde quiera que aterricemos, jugaremos un papel clave en la situación allí. Gran Bretaña lo sabe, y los Países Bajos también. Su Majestad, si llega ese momento, ¿aún necesitan estos dos países que tomemos la iniciativa para apoyarlos? Bueno, Joseph, tuve que decir que la suposición de Bismarck debería ser correcta. Después de que Gran Bretaña y los Países Bajos se pelean, Alemania y Austria pueden efectivamente chantajearlos. Sin embargo, José I preguntó con tristeza. El primer ministro aún no lo ha dicho. ¿Dónde tiene puesta la mirada? Ahora Gran Bretaña está al norte de Kalimantan, y los Países Bajos también. Su Majestad, usted dijo que, a cambio de la anexión de la península de Alaska, los Países Bajos cedieron su propia provincia de Kalimantan del Norte para que los territorios británicos y rusos colindaran. Y cedieron la provincia de Kalimantan Occidental a Gran Bretaña a cambio de Australia a los Países Bajos. Actualmente, los Países Bajos controlan la provincia de Kalimantan Central al sur de la isla de Kalimantan, la provincia de Kalimantan Oriental al sureste y la provincia de Kalimantan Antártica. Creo que si solicitamos algunos territorios portuarios a Gran Bretaña y los Países Bajos en la provincia de Kalimantan, Sus Majestades la Reina Victoria y Guillermo IV no deberían oponerse, ¿verdad? Francisco José I escuchó esto, sus cejas se relajaron, una sonrisa se dibujó en su rostro y dijo: creo que tu suposición es correcta. No son gente mezquina. Comprenderán nuestros esfuerzos por mantener la paz mundial. Después de decir esto, ambos sonrieron con complicidad. Hasta el momento ya está decidida la cooperación entre Alemania y Austria. ¿Qué harán a continuación Gran Bretaña y los Países Bajos ante las malvadas ambiciones de estos dos países? ¿Podrán realmente conseguir lo que quieren? Guillermo IV y su hijo, mencionados por estas dos personas, estaban siendo agasajados en la casa de Herman Van Perron, presidente de la Universidad de Sídney, en Sídney. Príncipe Alberto, maestro, últimamente ha publicado cada vez menos artículos en los principales periódicos. No solo los Países Bajos, sino toda Europa, echan de menos los artículos de opinión política y actualidad que publicaba semanalmente en el European Times. Esos comentarios picantes y apasionados provocaron aplausos entre los lectores. Desde que asumió la presidencia de la Universidad de Sídney hace unos años, la industria periodística ha perdido una gran voz que impulsó el despertar mundial. Herman Van Perron miró a Guillermo IV con aire sombrío y luego dijo con tono poco natural: el agua del Rin siempre ha sido la ola que empuja a la que va delante. Si me voy, aún quedan millas de mí. Alteza, tenga cuidado de no provocar a mis antiguos colegas a que escupan por todo el mundo y arruinen la reputación que tanto me he esforzado por construir. Guillermo IV lo miró fijamente y este encogió la cabeza. Este viejo tiene 60 años, pero todavía habla de una manera tan fluida. Sin embargo, Albert no estaba del todo equivocado. Si no hubiera llamado a Van Perron nuevamente para que fuera presidente de la Universidad de Sídney, todavía podría ser el comentarista político de periódico más autorizado del mundo. En lugar del presidente de la Universidad de Sídney, que ocupa el segundo lugar en el ranking mundial de universidades después de la Universidad de Cambridge. Herman Van Perron se encontró con la mirada medio sonriente de Guillermo IV, tosió fingiendo y luego dijo con seriedad: claro que el punto de partida de Su Alteza Real el Príncipe Heredero es bueno, pero los tiempos son diferentes. En aquel entonces, el vizconde Palmerston era todopoderoso en Gran Bretaña, e incluso la reina Victoria tuvo que mostrarle respeto. Alemania ascendió, pero Bismarck aún era inmaduro. Por eso pude alcanzar cierta fama, Estados Unidos también nos apoyó, y los aliados de los Países Bajos eran famosos en todo el mundo. Mire ahora, el mundo ha cambiado, y todos los países necesitan una voz que beneficie su gobierno. Por eso, Su Majestad me pidió que regresara para enseñar y educar a la gente, y creo que es lo más sensato. Capítulo 806. La nueva estructura de las cuatro fuerzas principales.
En términos de alianzas comerciales, se establecerá una cadena industrial global con los Países Bajos como núcleo, excluyendo al Reino Unido, basada principalmente en la Alianza Nórdica, la Alianza Sudamericana y la Asociación del Pacífico. En particular, a través de negociaciones de zonas de libre comercio sobre materias primas y mercados como la dinastía Qin, Goryeo y el Reino de Siam, se reducirán las tasas de impuestos de importación y exportación de los Países Bajos con estos países, lo que aumentará significativamente el comercio de los Países Bajos con el Lejano Oriente. Además de promover que estos países incrementen el comercio con Suecia, España, Alemania y otros países, sus demandas de reemplazar a Gran Bretaña como nodo industrial de la tecnología central global también aceleraron enormemente el avance de la alianza comercial con los Países Bajos como núcleo. En términos de la alianza marítima holandesa, a medida que México y la Federación Centroamericana se unieron sucesivamente al centro del acuerdo militar de la Alianza Sudamericana, España expresó directamente su apoyo a nosotros en el Lejano Oriente, e incluso el Imperio ruso solicitó unirse a la Alianza Nórdica y formadas conjuntamente su sistema de alianza holandesa global alrededor de la rama continental euroasiática y la rama continental americana de Gran Bretaña y Francia. En términos de alianzas militares, los Países Bajos y España, junto con el Reino de Siam, estableció la Alianza del Pacífico Occidental compuesta por los Países Bajos, España y Siam, que abordó eficazmente el asedio original del Reino de Siam y las Indias Orientales holandesas del sur, más tarde Indonesia-Nepal, por parte de Gran Bretaña y Francia utilizando Vietnam del norte y del sur más la península malaya más la península occidental del sudeste asiático, Myanmar y Bengala, que en cambio dividieron el poder de Gran Bretaña y Francia. En resumen, la alianza establecida por Gran Bretaña y Francia, de cara al acuerdo militar de la alianza entre los Países Bajos y España, y el fortalecimiento de las relaciones militares entre los Países Bajos y el Reino de Siam, mostró el surgimiento del eje de la Alianza del Lejano Oriente y la alianza comercial, que estaba siendo trasplantada al Lejano Oriente por los Países Bajos después de la Alianza Nórdica y la Alianza Sudamericana. El acuerdo militar entre Holanda y España, el importante acuerdo sobre nuevas viviendas y el acuerdo de acceso recíproco firmados por Guillermo IV y el primer ministro español Praxedes en Sídney se consideran el acuerdo más importante entre España y los Países Bajos en más de una década, e incluso el tratado más importante firmado entre los Países Bajos y España 232 años después del Tratado de Westfalia. Resulta que los Países Bajos quedaron bajo el dominio de la dinastía Habsburgo-Austríaca y la dinastía Habsburgo-Habsburgo en 1648. La guerra de independencia de los Países Bajos contra el dominio español se estalló en 1568. Las Provincias Unidas de los Países Bajos se establecieron en 1581. La provincia de Holanda era la provincia más grande, más rica y más poderosa de las Provincias Unidas de los Países Bajos, por lo que el país se llamó Holanda. Tras años de lucha, España reconoció oficialmente la independencia de los Países Bajos tras la exitosa firma de la Paz de Westfalia en 1648. Considerado el acuerdo militar más importante entre España y los Países Bajos en más de 2 siglos, permite a los dos países planificar y desarrollar ejercicios más grandes y complejos y desplegar tropas en el territorio del otro. España se convirtió en el primer país europeo al firmar un acuerdo de este tipo con los Países Bajos, y también tiene un acuerdo similar con Portugal. Como país que compite con Francia por el puesto de las 3 principales potencias navales del mundo, los 11 primeros son Gran Bretaña, Países Bajos, Francia, España, Alemania, Estados Unidos, Austria-Hungría, Italia, Portugal y la dinastía Qin que compartió el 10º puesto con Dinamarca. La profunda implicación de España en el Lejano Oriente provocará un grave efecto de ventana rota. Para las potencias regionales, la autonomía estratégica y las alianzas pueden aumentar su influencia sobre el Reino Unido y exigir un mayor reparto de intereses y una mayor división de las esferas de influencia. Para los Países Bajos, la cooperación con terceros países puede aliviar en cierta medida a los posibles aliados de la alianza anglo-francesa. Otros poderosos oponentes potenciales, como el Imperio Alemán, ejercen una presión de contención directa sobre los Países Bajos y el Reino Unido. Sin embargo, si los Países Bajos o el Reino Unido no gestionan bien la presión de equilibrio de estos países, es fácil que se convierta en una presión de contención sobre los propios Países Bajos o el Reino Unido. El Lejano Oriente se ha convertido gradualmente en un centro secundario de competencia global, solo superado por Europa. Participar en él también es una forma importante para que otras grandes potencias mejoren sus identidades. Sin embargo, el temor a los Países Bajos y al Reino Unido, así como las preocupaciones sobre su propia fuerza, han llevado a estos países a dudar y ser cautelosos. Por ejemplo, Estados Unidos siempre ha tenido un gran interés en el Pacífico, pero su estrategia para el Pacífico Occidental se ha mantenido en secreto hasta que la administración del presidente estadounidense Stephen Douglas llegó al poder en 1879.
A medida que España avanza audazmente en la cooperación con estos países, especialmente en la cooperación militar, la densidad e intensidad de la cooperación siguen aumentando y el estatus global de Gran Bretaña mejora, otros países están obligados a seguir el ejemplo y tomar medidas radicales y audaces, especialmente en el campo militar. Además, Guillermo IV podía prever que Japón estuviera cooperando con Gran Bretaña para lidiar con la dinastía Qing. Japón tenía sus ojos puestos en el territorio de la dinastía Qing, pero Gran Bretaña tenía la vista puesta en el enorme monstruo al que se enfrentaría Japón después de poner un pie en el territorio del norte de la dinastía Qing, el Imperio ruso, del que Gran Bretaña desconfiaba enormemente. Tal vez todo el mundo tenía la mirada puesta en Gran Bretaña y los Países Bajos, pero Guillermo IV, que estaba familiarizado con la historia mundial, sabía que la reina Victoria, que era buena para jugar a largo plazo y atrapar peces grandes, había puesto el anzuelo en el noreste, Corea, Japón y la Rusia zarista, y todos ellos morderían el anzuelo al final. La Rusia zarista fue derrotada por Japón, que contó con el apoyo de Gran Bretaña, y Gran Bretaña se benefició de ello. Japón se convirtió en un hermano menor de Gran Bretaña, y Gran Bretaña dominó el sur del lejano oriente. Esta fue la historia original. Así que en los últimos años, viendo a Gran Bretaña y Japón acercarse, ella sabía que la rueda de la historia no había cambiado, y los dos países todavía estaban conectados, lo que significaba que Japón había obtenido el origen de la tecnología de navegación más avanzada del mundo, y por primera vez fuera de los Países Bajos y los Estados Unidos, comenzó una importante cooperación de defensa industrial y compró los buques de guerra más avanzados. Por lo tanto, la respuesta de Guillermo IV fue recomendar activamente el sistema de liderazgo de alianza de centro y radios liderado por los Países Bajos en el lejano oriente, y pasar a un sistema de cooperación modular de núcleo a núcleo liderado por los Países Bajos y España. Esto es lo opuesto de la decadencia estadounidense de la vida anterior. Además, Guillermo IV descubrió que los países europeos y americanos planeaban expandirse hacia el lejano oriente. Además de la competencia entre Gran Bretaña y Francia y los Países Bajos y España, también había múltiples rutas que incluían a Alemania, Austria, la Rusia zarista, Estados Unidos, Italia, Portugal y Brasil. Se puede decir que el desarrollo de la multipolítica está verdaderamente surgiendo a nivel global. El sistema de alianzas ha pasado de ser un sistema de centro y radios liderado por los Países Bajos a un modelo de cooperación modular liderado conjuntamente por los aliados. En primer lugar, este acuerdo militar entre los Países Bajos y España refleja varios cambios importantes en el panorama político y militar mundial. La profundización de la cooperación militar entre los Países Bajos y España significa que España eventualmente podría unirse al grupo militar comercial de la Alianza Sudamericana de los Países Bajos. Al mismo tiempo, Francia siguió los pasos de Gran Bretaña y podría formar la Alianza del Canal de la Mancha, lo que sería una amenaza absoluta para los países vecinos, obligando al Imperio alemán y al Imperio austrohúngaro a unirse. Países como Italia y Portugal permanecieron neutrales o tomaron partido. O formar su propio equipo, como la Alianza de Italia, Portugal, Brasil y Estados Unidos mencionada anteriormente para formar el cuarto escalón. El Imperio ruso, que siempre había sobrevivido como un lobo solitario, naturalmente se retiró al norte y esperó su oportunidad. En resumen, Guillermo IV sabía que con la postura clara de España había surgido un nuevo modelo mundial. El mundo futuro debe ser muy apasionante. Capítulo 807 Auge de las adquisiciones militares. Resulta que Europa nunca ha sido verdaderamente pacífica. Han pasado más de 100 años desde la guerra naval entre Gran Bretaña y España nunca ha perdido ninguna oportunidad de superar a Gran Bretaña nuevamente. De la misma manera, Gran Bretaña no permitirá que ningún país la supere, tal como trata ahora a los Países Bajos, Gran Bretaña no será indulgente con ningún rival potencial. Según el periódico European Times del 25 de agosto de 1880, afectados por el conflicto anglo-holandés, todos los países están intensificando sus esfuerzos de adquisición de armas. Las regiones con entornos de seguridad severos, como Europa, América del Norte y del Sur y el Lejano Oriente, han introducido nuevas armas. En particular, viejas potencias europeas como Gran Bretaña y Francia tienen suministros de armas limitadas, y potencias emergentes como los Países Bajos, Alemania y los Estados Unidos han comenzado a ascender. Según informes, muchos países están intensificando sus esfuerzos para importar armas de los Países Bajos. El Imperio ruso zarista, que estaba en desacuerdo con Gran Bretaña, continuó encargando submarinos y buques de guerra a los Países Bajos,